Hoy día vamos a revisar teoremas asociados a las derivadas. ¿Ya? Igual como cuando vimos continuidad, que aprendimos a revisar cuando una función era continua, vimos funciones por tramos, después vimos teoremas asociados a continuidad. Ahora viene lo mismo, pero para derivadas. ¿Ok? Entonces tiene como una parte práctica y una parte teórica la clase de hoy. Veamos de qué se trata. Entonces, sí. Lo primero. El primer teorema que vamos a ver hoy día se llama teorema de Rolle y dice lo siguiente: si tengo una función continua y derivable, bueno, continua en un intervalo cerrado, eso es importante, y derivable dentro de ese intervalo cerrado, o sea, en el interior, sin considerar los extremos. Si además la función en A es igual a la función en B, aquí viene lo que asegura el teorema de Rolle. Entonces existe al menos un número C entre medio donde la derivada en C es cero. ¿Ok? Eso es lo que dice. Ahora, veamos por qué. Después vamos a ver para qué sirve, pero lo vamos a generalizar un poquito. Esta es la situación del teorema de Rolle. Si usted tiene una función continua, supongamos esta que está como en celeste, que está aquí, eh, y en algún momento tiene que la función en A es igual a la función en B. O sea, la imagen del A está a la misma altura que la imagen del B. ¿Ya? Tenemos una función continua, tiene esos extremos a la misma altura. Entonces, visualmente uno entiende por qué funciona. Necesariamente, como mi función es continua, en algún momento después de la pude haber subido y para llegar de nuevo al f de b necesito bajar. Ese debería ser el comportamiento de mi función. Entonces eso nos lleva a que en algún punto entre medio la función alcanzó como su máximo y después bajó. ¿Ya? Entonces, en ese puntito, la recta tangente es horizontal. Entonces tiene su derivada en ese punto igual a cero. Esa es la lógica del teorema. ¿Ya? Por eso que puedo asegurar. Y la gracia de que sea derivable entre medio es que esta curva es suave. ¿Se acuerdan que en algún momento vimos cómo se veía una función que no era derivable en algún punto? En ese punto tiene una punta. Entonces, si es derivable, entonces esta función es suave. En cualquier punto puedo encontrar su recta tangente. Entonces, donde alcanza el máximo es o mínimo, depende del caso, es donde esa curva también es suave ahí. Entonces tiene sentido hablar de la recta tangente. ¿Ya? Por ejemplo, acá un caso más extremo. Una, una curva que tiene una forma mucho más exótica, pero que cumple lo mismo. Es continua entre A y B, eh, es derivable entre A y B, por ende es una curva suave, no tiene puntas. Y aquí, y además, el f de A está a la misma altura que el f de B, son iguales. Entonces, necesariamente, claro, la función subió a partir de A, subió, tuvo otro comportamiento, subió, bajó, hizo muchas cosas, pero eventualmente tiene que bajar hasta f de B. Entonces, yo me aseguro que en algún punto, por lo menos, la derivada tiene que ser cero. En algún punto eh, del comportamiento de la curva, la recta tangente es horizontal. Aquí tengo tres momentos donde es horizontal, ya que en el C1, C2 y C3 me quedo horizontal. ¿Ok? Entonces, eso asegura el teorema de Rolle. Por lo menos hay un valor donde la derivada es cero. ¿Ya? Veamos un ejemplo medio contradictorio, porque vamos a ver como un contraejemplo. ¿Cuándo falla el teorema de Rolle? Lo vamos a ver acá en el pizarrón. Eh, acá. Ya, por ejemplo, tengo esta función. F de x es igual a 1 menos valor absoluto de x menos 1. Hay que considerar el intervalo 0,2 y nos dicen, hay que notar que f de 0 es igual a f de 2. De hecho, si los calculo,
f de 0 es 1 menos 0 menos 1, y eso da 0, ¿cierto? 1 menos 1. Y el f de 2 nos da 1 menos 2 menos 1, y también es un 1 menos 1, así que 0. ¿Ya? Entonces, tengo la función, es una función valor absoluto, así que f es continua en 0, 2. ¿Okay? La función valor absoluto es continua en todos lados. Entonces, si la combino y hago 1 menos una función valor absoluto, me sigue quedando continua. También tengo que el f de 0 es igual a f de 2. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿existe un punto C en AB tal que f' en C es 0? Entonces, bueno, podemos traducir la función para ver el f'. La función es, si traduzco el valor absoluto, es 1 menos x menos 1, ¿ya? Si es que el x menos 1 es mayor o igual que 0, y es 1 menos x menos 1, si es que el x menos 1 es menor que 0. O sea, traduje el valor absoluto como lo hemos hecho siempre, ¿ya? Aparece lo que está dentro queda igual, o bien lo que está dentro le pongo un menos adicional. Y si yo eso lo veo con más calma, esto es, arriba es 1 más 1 menos x, o sea, es 2 menos x, si el x es mayor o igual a 1. Y por abajo es 1 más x, no, algo hice mal. Ah, sí, acá abajo da, x, da menos x, da x, perdón, da x. Si x es menor que 1, ¿cierto? Me queda 1 más x menos 1, da x, eso. Ya, entonces puedo graficar la función. Puedo graficar la función. Lo voy a hacer un poco más derecho. Ahí. Dice que antes del 1 es la función x. Entonces voy a marcar el 1 aquí. Y dice que antes del 1 la función es x, o sea, es esta función. Ahí. Ahí. Esa es la función x. Es una función lineal. ¿Ya? La y igual x. Y dice que después del 1 la función es 2 menos x. Entonces, es otra recta que va para el otro lado. Hace eso. Esa es la 2 menos x. ¿Ok? Entonces, ¿qué debería decir el teorema de Rolle? Debería decir, en esa función entre medio del 0 y del 2, o sea, de aquí hasta acá, en esa función debería haber un punto donde la derivada es 0. O sea, eso quiere decir que tiene tangente horizontal. Y si yo si yo reviso este gráfico, no hay ningún momento donde la derivada sea 0. ¿Sí? Arriba, por ejemplo, que el candidato, el único candidato que tengo, ahí ni siquiera existe la derivada, ¿ya? Porque tengo una punta ahí, en el x igual 1. ¿Ok? Entonces, ¿por qué está fallando el teorema de Rolle? ¿Por qué no hay ningún punto que haga esto? Que haga eso ahí, que justo en un puntito tenga una recta tangente igual 0. Porque me estoy saltando una hipótesis para que se pueda cumplir, ¿ya? El teorema de Rolle necesita que el f sea continua, que las imágenes sean iguales en los extremos del intervalo, pero aquí me está faltando que el f' exista, o sea, que sea derivable en el interior del 0,2. Eso es lo que está faltando como hipótesis. Y claro, pues el problema es que la función derivada, hay un punto acá entre medio en el 1, la derivada no existe, hay una punta ahí. ¿Ya? El teorema de Rolle, el teo de Rolle, falla porque en x igual 1, la derivada no existe. ¿Ya? Ahí habíamos visto ejemplos en clases anteriores donde cuando la derivada no existe, cuando hay una punta, eso, si yo trato de calcular la derivada por la izquierda y por la derecha, no me van a dar iguales, si las hago por definición. ¿Ya?
Entonces, claro, falla esa parte del teorema no lo tenemos, ¿sí? Y, y por eso entonces no existe un punto donde la derivada me dé cero. No hay ninguno. En ningún otro punto me da cero. ¿Ok? De hecho, puede derivar acá si quiere. Esa derivada, por ejemplo, esa derivada da 2 menos 1, 1. Y acá la derivada da 1 también. Perdón, en la otra da... eh, qué raro, me debería dar con signos contrarios. Ah, perdón, acá da menos 1. Eso. Arriba, si yo derivo el 2 menos x, me da menos 1. Y si abajo derivo el x, me da 1. ¿Ya? Jamás la derivada me da 0. El único candidato es que justo donde se separa el tramo, me dé 0, pero ahí hay una punta. Ahí yo sé que la derivada no existe. ¿Ya? En ninguna parte vale 0. ¿Ok? Si hubiese tenido esta hipótesis del teorema, entonces sí, se tiene que cumplir el teorema de Rolle obligatoriamente. ¿Ya? ¿Alguna duda con este ejemplo? Partimos como al revés, porque partimos con un contraejemplo. ¿Hay alguna duda? Ya. Entonces, vamos a generalizar el teorema de Rolle. Lo vamos a hacer un poquito más consistente. Ah, vamos a ver otro ejemplo, perdón. Tengo otro ejemplo acá. Sorry. Se me había olvidado que lo tengo aquí. Veamos uno donde sí lo vamos a aplicar. ¿Ya? Dice acá, pruebe que la función esa, un polinomio, tiene exactamente una raíz en el intervalo menos 2 menos 1. ¿Ok? Muy parecido a los ejercicios que hacíamos en continuidad. Cuando aplicábamos el teorema del valor intermedio, nos permitía demostrar la existencia de una raíz. De hecho, lo voy a escribir acá, así que ahí lo vamos a recordar. Pero acá me dicen que tiene exactamente una raíz, que no puede tener otras dos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a aplicar el teorema de Rolle tal cual como con todas las hipótesis que a uno le gusta. Primero, voy a usar el teorema del valor intermedio, que este tenía que ver con continuidad. ¿Qué se hacía en ese caso? Uno decía, el f, la función, es continua en el intervalo, en menos 2, menos 1. Ay, menos 1. Sí, porque es continua en todos lados, es un polinomio. Es un polinomio, así que es continua. Y además, si yo evalúo f en menos 2, me da 16 menos 6 más 1, da positivo. Y f en menos 1 me da 1 menos 3 más 1, que es negativo. Me da menos 1 ahí. ¿Ok? Entonces el teorema del valor intermedio me dice que existe un C en el interior del intervalo, en menos 2 menos 1, tal que, eh, tal que f en C es exactamente 0. O sea, C es raíz. Existe, por lo menos, bueno, el existe el existe de por sí, por definición, es por lo menos. Existe un C raíz de el polinomio. ¿Ok? Acuérdense, yo sé que esto uno se empieza a confundir con los teoremas porque son distintas materias. El teorema del valor intermedio me decía que si usted tiene una función continua y si tiene dos puntos acá, uno donde da negativo y el otro da positivo, tiene que haber alguno donde dé cero. Eso es lo que me está diciendo el teorema del valor intermedio. ¿Ya? Así que lo estamos ocupando acá para la primera parte. Estoy demostrando que por lo menos existe una raíz. Ahora tengo que demostrar que existe exactamente una sola. No pueden haber dos. ¿Ya? Y aquí vamos a usar el teorema de Rolle. ¿Ya? Entonces aquí usé teorema del valor intermedio. Ahora voy a usar teorema de Rolle. Ya, ahora tengo que mostrar que no pueden haber dos, que es una sola. Entonces, supongamos que x1 y x2
que pertenecen al intervalo entre medio, al menos 2, menos 1, son raíces de f. Supongamos que hay dos. ¿Ya? Eso quiere decir que el f evaluado en x1 es igual al f evaluado en x2 y es igual a 0. ¿Ok? Porque son raíces. Estoy suponiendo que hay dos raíces. Bueno, además f es continua. Ya lo dijimos antes, pero aquí lo estoy usando en el teorema de Rolle. Es continua en el menos 2 menos 1, y es derivable en el interior del menos 2 menos 1, el conjunto abierto. ¿Ya? De hecho, también es derivable en el menos 2 y en el menos 1, pero para el teorema me basta con el intervalo abierto. Es derivable porque es polinomio, la misma razón. ¿Ya? Todos los polinomios se pueden derivar donde usted quiera, tiene fórmula para derivar. Perdón, aquí quería decir que es porque es polinomio. Porque es polinomio. Ya, pues entonces tengo todo lo del teorema de Rolle. Tengo perdón, tengo que decirlo en el x1, x2, perdón. Todo esto lo estoy haciendo en el x1, x2, no en el intervalo original. En el x1, x2. x1, x2. Ahora sí. Entonces, ¿qué estoy obteniendo? Estoy obteniendo todas las hipótesis para poder ocupar el teorema de Rolle. Tengo un intervalo que va del x1 hasta el x2. La función es igual en esos dos intervalos. Ahí tengo ese check. Ahí. Después la función es continua en ese intervalo. Check. Tengo la función que es derivable en ese intervalo, porque es un polinomio, así que es continuo y derivable. Así que tengo todo lo del teorema de Rolle. Por ende, existe un C entre medio de esas dos raíces, tal que f' en C es 0. Eso. Me está diciendo que f' en C es 0. Pero eso tiene un problema, porque yo puedo calcular f'. Ya lo voy a mostrar acá. Pero f' yo lo puedo calcular. Es 4x cubo más 3. ¿Sí? Si derivo esa expresión, regla la potencia, el 3 sale, derivo el x, el 1 desaparece. Yo puedo calcular la derivada. Y si yo le igualo a 0, entonces despejo el x. Esto es 4x cubo igual a menos 3. Entonces el x cubo es menos 3 cuartos. Y aplico raíz cúbica y me queda que el x es raíz cúbica de menos 3 cuartos. La raíz cúbica acepta negativos, así que esto lo puedo escribir como menos la raíz cúbica de 3 cuartos. ¿Ok? Ese tipo es el único x donde la derivada es 0, porque lo puedo mostrar. Es el único valor donde va 0. Y ese tipo no está entre el menos 2 y el menos 1. ¿Ya? Ese valor es menor que 1. Es mayor que menos 1. Este valor que está acá. Está más cerca del 0. ¿Ok? El 3 cuartos está más cerca del 0 que el menos 1. O que el 1. Si usted le pone raíz y le pone un menos, entonces está más cerca del 0 que el menos 1. Acá está el menos 1 y acá está el menos raíz de 3 cuartos. Raíz cúbica. Ya está más cerca del 0. Entonces no está en el intervalo. Y yo acabo de demostrar en el paso anterior, ¿sí?, que había un C entre medio de esas dos raíces, y esas dos raíces vivían en el intervalo, donde la derivada es 0. Imposible. Acá acabo de mostrar que no hay. La única raíz que está fuera. Entonces, ¿dónde está la contradicción? Es porque yo supuse que existen dos raíces. Al suponer que hay dos raíces, yo estoy construyendo toda la hipótesis del teorema de Rolle y estoy llegando a una contradicción, porque en la práctica la derivada tiene una sola raíz, que está afuera, y yo estoy encontrando una que está dentro.
¿ya? No puede ser, no puede pasar esas dos cosas al mismo tiempo. Así que esta hipótesis está mal, suponer que hay dos raíces, ¿ya? Entonces, acá es donde se produce la contradicción. Entonces aquí hay una tremenda contradicción. Ujú. Por lo tanto, no es posible, no es posible que hayan o que existan dos raíces del polinomio original en, ¿en qué intervalo? Era el -2 hasta el -1. ¿Ya? Porque si existen dos, hago todo el proceso del teorema de Rolle, llego a que la derivada tiene una raíz y no puede ser. ¿Ya? Porque acá vimos aquí en la práctica que entre medio no hay ninguna raíz de la derivada. La derivada nos hace cero adentro del intervalo, se hace cero afuera del intervalo. ¿Ya? Esa es la estructura de los ejercicios con teorema de Rolle. ¿Ya? Nos permite asegurar existencia de algún punto donde existe la derivada. Y también nos permite completar los ejercicios de teorema del valor intermedio. Los del teorema del valor intermedio nos aseguraban la existencia de una raíz. Pero ahora con el teorema de Rolle yo puedo ver unicidad de esa raíz. ¿Ya? Sirve para ejercicios donde uno ve, donde quiere demostrar que la raíz es única. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta, chicos, con esto? No es para nada fácil, no es fácil de digerir. Si hay consulta es súper normal. Profe, Cuénteme. que yo me perdí un poco. ¿Cómo llegó al 4x cubo? Derivé. Lo que pasa es que hasta acá, hasta este punto, todo lo estaba haciendo como en... Solamente estaba como aplicando el teorema de Rolle. Entonces todo era teórico. ¿Ya? Tuve esos 3 tickets, que son los, como las hipótesis del teorema de Rolle. Entonces yo aseguro que existe un número donde la derivada me da 0. Entonces, en el otro paso, lo que viene después, yo efectivamente derivé. Agarré la función que está acá arriba y la derivé. Entonces, la derivada me da 4x cubo más 3. ¿Sí? Porque era la x a la cuarta más 3x más 1. Esa, si uno la deriva, se reparte la derivada, deriva la potencia, 4x más 3, deriva el 3x, 3, y deriva el 1, que da 0, su derivada. ¿Está bien? Ah, sí, ahora sí, profe. Gracias. ¿Sí? Entonces, claro, el teorema de Rolle iba súper bien, pero miré la derivada en la práctica y no podía ser. Pues, no me calza que haya un valor donde la derivada me dé 0 adentro del intervalo. Mentira, aquí lo estoy mostrando. Aquí el valor donde me da 0 es este, y está fuera del intervalo. ¿Ya? Esa es la lógica. Por eso llegué a una contradicción. Ujú. ¿Más dudas, chicos? ¿No? Ya, avancemos un poquito. Avancemos. Ahora sí vamos a generalizar esto. Acá, miren, de hecho, acá viene un tercer ejemplo que es exactamente el mismo que el anterior, pero está hecho de manera general. Ya no está en un intervalo específico con un polinomio específico. Está hecho de forma general, ¿ya? Y cumple lo mismo que vimos antes. Es súper bueno que usted, cuando le toque estudiar de esta materia, haga este ejercicio basándose en el anterior, ¿ya? Porque es típico que uno pregunta ese tipo de ejemplos. Creo que lo tengo anotado en la pizarra. Acá, aquí lo tengo acá. Les voy a poner, cuando yo suba esto, se los voy a subir exactamente así. Se demuestra exactamente igual que el ejercicio 2. ¿Ya? Así que lo pueden hacer ustedes. Es lo mismo, pero ahora un poco más abstracto, ya sin un polinomio concreto y un intervalo concreto. ¿Ya? Es la misma lógica. Ya, veamos otro. O sea, veamos la generalización. Después que uno ve el teorema de Rolle, uno puede ampliar esta idea. El teorema de Rolle me aseguraba la existencia de un valor donde la derivada me da 0. ¿Ya? Este que viene a continuación es más general, involucra al anterior. Dice que si tengo una función continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto, fíjense que esas dos hipótesis se repiten, pero ahora no tengo que el f de A es igual al f de B.
Ya no está esa hipótesis. Dice entonces que existe un C entre medio, en el intervalo AB, en el interior, tal que la derivada ahora me da esta expresión que está acá, esta fracción. Ya no me da 0, me da esta fracción. Fíjense que si el f de A hubiera sido igual al f de B, entonces esta fracción me da 0. Entonces estaría en el teorema de Rolle. ¿Ya? Este teorema engloba el teorema de Rolle. ¿Ya? Es lo mismo, básicamente es la misma idea, solo que quita una hipótesis. Ya no es necesario que el f de B sea igual al f de A. Si son iguales, bueno, lo mismo. Puedo seguir usando este teorema y llego a la misma conclusión que el teorema de Rolle. ¿Mm? Ya, pero ¿qué quiere decir? Ah, perdón, acá está la demostración. Quiero mostrarle acá el dibujo. Este. Esto es lo que me está diciendo el teorema de Rolle. Antes de ver la demostración y por qué funciona, quiero que se entienda la idea. Em, este teorema del valor medio se llama. Teorema del valor medio. Así se llama esta generalización. No confundir con el teorema del valor intermedio, que es el que vimos en continuidad. Este es el teorema del valor medio. ¿Y qué quiere decir el teorema? Si usted tiene, acá al principio está el f de A, no están anotadas las letras, lo único fome. Al principio está el f de A, que es esta altura, ¿ya? Y al final del gráfico está el f de B, que es una altura que está más abajo en este caso, ya no están iguales. Cuando yo hago esta fracción, esta que está aquí, arriba, esa fracción es el cálculo de la pendiente. ¿Sí? Es I1 menos I2, I2 menos I1 partido en X2 menos X1. Es la pendiente. Entonces lo que me está diciendo ahí es que yo estoy calculando la pendiente de esa recta que une los extremos del gráfico, la que está al medio. ¿Ya? ¿Y qué me está diciendo entonces el teorema del valor medio? Que existen valores adentro, puede ser uno o puede ser varios, donde la derivada, o sea, la pendiente de la recta tangente, es igual a esa pendiente. ¿Sí? Entonces, como la función es continua y como es suave, como es derivable en todo el conjunto, en todo el intervalo, entonces necesariamente hay entre medio puntos donde yo le trazo la tangente y tiene la misma inclinación que si yo tomo los extremos de la curva y trazo la recta que los une. ¿Ya? Acá en el dibujo se ve, efectivamente, siempre hay puntos, por lo menos uno, donde las pendientes quedan iguales. Eso es lo que está diciendo el teorema del valor intermedio. ¿Ya? Em, Da lo mismo lo que yo dibuje. Por ejemplo, acá voy a hacer súper eh, como voy a arriesgar y voy a poner una curva muy rara. Por ejemplo, esa curva. ¿Ya? Aquí tengo el f de A y acá tengo el f de B a esta altura, en ese puntito. ¿Ya? Acá está el B. Pucha, ahí. Ahí está el B. ¿Ok? Yo trazo la recta que une esos dos puntos. Esa. ¿Ya? Como la función entre medio es suave, eso quiere decir que sea derivable, y es continua, entonces sí o sí tiene que haber algún punto entre medio donde la recta tangente tenga la misma inclinación. Bueno, acá hay varios. Puedo poner, por ejemplo, ese puntito, ahí tengo la recta tangente que se supone que tiene la misma inclinación. Puedo encontrar ese puntito donde trazo la recta tangente, bueno, ahí me quedó casi, debería ser como por acá, me va a quedar feo el dibujo. Ahí. Y tiene la misma inclinación. Puedo encontrar la misma inclinación. Y así. En este caso hay muchos puntos donde la recta tangente tiene la misma inclinación, la misma pendiente entonces, que la recta que une esos dos puntos. ¿Ya? Y el teorema de Rolle es lo mismo, porque el teorema de Rolle, como hace esto, tengo aquí un punto a la misma altura que el otro, ahora la recta que los une tiene pendiente cero. ¿Sí? Entonces, ¿hay un punto entre medio donde la pendiente es cero? Sí, acá, por ejemplo. Ese. ¿Ya? Así que
el teorema del valor medio, el teorema del valor medio es una generalización del teorema de Rolle, ¿ya? Así que en realidad basta con tener el teorema del valor medio e implícitamente estamos usando el mismo teorema de Rolle. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Porque el teorema nos dice eso, ¿ya? Cuando dice que existe un punto donde la derivada me da esa expresión, gráficamente significa esa situación, ¿ya? Esa es la lógica. Entonces acá en el PDF, bueno, está la demostración, que es bastante simple. Hay que aplicarle teorema de Rolle a esta función que está acá. ¿Ya? Uno hace una G que está formada por eh, por esta expresión, y uno dice, claro, porque ¿qué pasa cuando G vale, cuando G de A es lo mismo que G de B? Debería mostrarlo, pero no voy a tener tiempo, ¿ya? Me interesa que entiendan el teorema. En esta parte, que entiendan el teorema. Los otros que vamos a ver sí los vamos a demostrar porque son como ejercicios, ¿ya? Por tiempo no alcanzo a verlo. Pero hay que aplicarle el teorema de Rolle a esta función, ¿ya? No es para nada complicado. Ya, esto es lo que había dicho. El teorema de Rolle es un caso particular del teorema del valor medio y no debe confundirse con el teorema del valor intermedio. El intermedio es para continuidad, el valor medio es para derivadas. Son distintos teoremas. Y esta es la situación. Ya. Esto ya lo comenté. Ya, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo para que, que podamos aprender a aplicar. Ya. Entonces acá, un ejemplo que no es tan real, es como para acostumbrarse al teorema. Dice, encuentre el o los valores de C que satisfacen esa ecuación. Ya, en la conclusión del teorema del valor medio. Ya, en la función tengo que encontrar algún valor C donde su derivada me dé igual que esa pendiente. ¿Ya? Entonces, calculemos la pendiente primero, en esta función, en la A. Entonces, calculamos f de 2 menos f de 1 medio partido en 2 menos 1 medio. Voy a calcular la fracción primero. ¿Ya cuánto es f de 2? Es 2, ahí está la función x más 1 partido en x. Es 2 más 1 medio. Eso nos da 5 medios. ¿Ya? Menos la función evaluada en 1 medio. Me queda 1 medio más 2. Eso también es 5 medios. Y abajo tengo 2 menos 1 medio, que es 3 medios. ¿Ya? Pero todo esto da 0. ¿Ok? Ya, entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Encontrar un valor C donde esa igualdad se cumple. Donde la derivada evaluada en C me dé ese valor. Derivemos entonces. Ahora vamos a calcular la derivada. F'. Ya, F' es el X, lo derivo, me da 1. Y el 1 partido en X es lo mismo que escribir X a la menos 1. Entonces, ¿cuánto da la derivada de X a la menos 1? Aquí lo voy a escribir X a la menos 1. Entonces, el menos 1 pasa para adelante y multiplico al X elevado a 1 menos que el menos 1. O sea, menos 2. ¿Ok? Entonces, la derivada nos da 1 menos 1 partido en X cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahora me voy a preguntar, ¿cuál es el C donde esta derivada me da igual a 0? Me da igual a la fracción que está al lado. ¿Ya? Entonces me pregunto, ¿cuándo entonces esto me da 0? Y calculo. Hago la ecuación. Me queda, puedo pasar el 1 partido en x para el otro lado, en x cuadrado. Y para que esta igualdad se cumpla, necesariamente el x cuadrado, tiene que ser más menos 1 para que esta igualdad se cumpla. Así que, perdón, el x cuadrado tiene que ser 1. Así que el x es más menos 1. Hay dos puntos entonces, ¿sí? Por lo tanto, para c igual a menos 1 o el 1, tenemos que f' en c es 0.
¿ya? Es la fracción. Voy a escribirla como la fracción. F de B menos F de A partido en B menos A. Ese. ¿Ya? Aquí el ejercicio me pedía comprobar que se satisface el teorema. ¿Ya? Me dan una función que es continua, que es derivable, me dan un intervalo y calculo los dos objetos por separado, la fracción y la derivada, y claro, encuentro puntos donde la derivada me da el mismo valor que la fracción. Aquí estoy comprobando que funciona el teorema del valor medio, pero no lo estoy ocupando, ya estoy comprobando que funciona, ¿no? Ahora vamos a ver un ejercicio donde yo lo voy a ocupar, que es un poco más rudo esto. Esto. Dice probar que, y aparece, este es el problema de los ejercicios de teorema del valor medio o de teorema de Rolle, que no les dice en el enunciado que tiene que ocupar el teorema de Rolle o el teorema del valor medio. Dice, demuestre algo, así a secas. ¿Ya? Si yo me quedara solamente con el enunciado que está acá arriba, olvídense de esto un rato, no parece ejercicio de teorema de Rolle, parece un ejercicio de desigualdades. Demuestre que el logaritmo de 1 más t partido en t es menor que 1 para todo t. Parece un ejercicio de desigualdad. Y en este caso nos están dando la ayuda. Dice, considere una función definida por esto, ya que va desde 0t hasta r, y aplique el teorema al valor medio. Entonces ahí recién caigo en cuenta de que tengo que ocupar el teorema del valor medio. ¿Ok? Es difícil en general identificar una pregunta donde tengo que ocupar el teorema. ¿Ok? Ya, entonces vamos a seguir la ayuda. Vamos a usar esta función que está acá. Ya, entonces es una función que va de 0 hasta t, de 0t, perdón, hasta r, y la función es un logaritmo. Logaritmo natural de 1 más x. Aquí como dato, porque no lo hemos usado, dato, en la lista de derivadas que teníamos antes, estaba la derivada del logaritmo. ¿Cómo se deriva el logaritmo? Da 1 partido en x. ¿Ya? No lo hemos usado, está en la lista y yo les dije que no iba a hacer ningún ejemplo hasta que viéramos derivada a la inversa. ¿Ya? Pero aquí se nos cruzó uno, así que lo vamos a ocupar. ¿Ya? Este es un dato. Ahí. Ya, entonces, tengo la función. Vamos a aplicar el teorema del valor medio. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Voy a calcular la derivada. La derivada, la derivada de la función es logaritmo de 1 más x. O sea, tengo que hacer la derivada del logaritmo, que es 1 partido en lo de adentro, ¿ya? Y por regla de la cadena, multiplicar por la derivada de lo de adentro. Pero la derivada de lo de adentro es 1. Así que en realidad, como que la regla de la cadena no aportó en nada. Ya si usted deriva 1 más x, le da 1. Así que esa es la derivada. 1 partido en x más 1. ¿Ok? Y por otro lado voy a calcular la fracción esta. En el 0t voy a hacer la fracción f de eh, ¿cuánto era? Del extremo de acá, f de t menos f de 0 partido en t menos 0. ¿Ya? Calculé la derivada y calculé la fracción. ¿Cuánto da la fracción? La fracción es la función en t, o sea, logaritmo de 1 más t, ¿sí? Menos la función en 0, que es logaritmo de 1, partido en t menos 0, que es t. ¿Ya? Y logaritmo de 1 es preguntarse a cuánto tengo que elevar el e para que me dé 1. ¿A cuánto lo tengo que elevar? A 0. Así que logaritmo de 1 es 0. Se muere. Entonces la fracción me da logaritmo de 1 más t partido en t. ¿Ok? Ya, ¿qué dice el teorema del valor medio? ¿Qué dice el teorema del valor medio? La función que estoy escribiendo acá, la función logaritmo de 1 más x, es una función continua. F es continua en
0t. ¿Sí? Además, esa función siempre le puedo calcular la derivada si es que estoy en el interior del 0t. No puedo evaluarla en 0 en general. Ah, pero es 1 más x. Sí puedo calcularla en 0, de hecho. ¿Ya? Esa función es derivable también. F es derivable en el interior de 0t. ¿Ya? Aquí evaluado en 0 da logaritmo de 1, que es 0, no tiene ningún problema. ¿Ya? Pero en general puedo calcular su derivada. Es continua, es derivable. Entonces, el teorema me dice que existe un C en el interior, en 0t, donde su derivada es igual a la fracción. ¿Ok? Pero ¿cuánto da la derivada en C? Da 1 partido en C más 1, porque acá está la derivada, aquí la calculamos. ¿Y cuánto daba la fracción? Daba logaritmo de 1 más t partido en t. ¿Ya? Y con eso yo demuestro lo que me estaban pidiendo. ¿Por qué? Porque acabo de demostrar que esa expresión, el logaritmo de 1 más t partido en t, ahí está, el que estaba arriba en el enunciado, es igual a 1 partido en c más 1. ¿Y dónde vive el c? El c es positivo. El c vive en ese intervalo, así que el c es positivo. Y esta fracción que está acá es 1 partido en algo que es más grande que 1. O sea, esto es menor que 1. ¿Sí? Esa fracción, como el c es positivo, me quedó 1 partido en algo que es más grande que 1. Así que tiene que ser un número menor que 1. Por lo tanto, llegué a demostrar, eh, terminé demostrando que el logaritmo natural de 1 más t partido en t es menor que 1 para cualquier t positivo. ¿Sí? Ese t, la única gracia que tenía era que estaba adelante del 0. Así que es un t positivo. ¿Ya? Y ahí terminé la demostración. ¿Ok? Entonces, es complicado. Usar el teorema no es complicado porque la función era continua, era derivable, perfecto, esas son las dos hipótesis que necesito, y después aplico la conclusión del teorema. ¿Ya? Lo que pasa es que calculé aparte cuánto era la derivada en C y cuánto daba esa fracción que está ahí. Y llegué justo a lo que quería demostrar. ¿Ya? Esa es la estructura de forma de ejercicio donde uno ocupa este teorema. ¿Ya? Es difícil identificar en general cuándo debo ocupar el teorema. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta, chicos? ¿No? Ya, avancemos. Ya que nos queda poquito rato. Después, acá hay más ejemplos. Acá hay también otra función donde pueden comprobar que se cumple el teorema. Eh, y bueno, y acá está el que hicimos nosotros. Y acá hay otro ejemplo también donde pueden realizarlo con... Fíjense que tampoco el enunciado no dice usar teorema del valor medio. ¿Ok? Eh, ya. Aparte, el teorema del valor medio es súper importante en general, tiene como hartas consecuencias, hartos corolarios, eso significa corolario, consecuencia, y algunas de ellas las vamos a resolver acá, las vamos a demostrar. Antes de eso, perdón, antes de la consecuencia, que esta es la que vamos a ver a continuación, voy a revisar un teorema que es importante y que por alguna razón no estaba escrito antes, ya no estaba escrito en las materias anteriores. Dice lo siguiente: si f es derivable en AB, entonces automáticamente es continua en AB. ¿Ya? Hay que tener ojo con eso. Si tengo una función que es derivable, automáticamente es continua. No pueden haber funciones que sean derivables, pero no continuas. ¿Ok? Y ahí esto lo vamos a demostrar porque es importante. Es uno de los teoremas que uno usa siempre. De repente los enunciados les dice solo que la función es derivable. Entonces, implícitamente espera que usted entienda que al mismo tiempo es continua. ¿Ya? Así que
lo vamos a demostrar. Aquí también hay que construir una función g media exótica. G de x va a ser g de x va a ser f de x menos f, pongámosle, vamos a poner un x0 primero, sea x0 en AB, un valor que esté entre medio, cualquiera. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Que es continua. Entonces, la demostración de continuidad es que el límite, esto es por demostrar, es que el límite cuando x tiende a x0 de mi función es el f de x0, perdón. En este caso de x0. Es f de x0. Eso es lo que quiero demostrar. ¿Ya? Y aquí una observación. Cuando uno definía la derivada en x0, habían dos formas de definirla. La usual, la que uno hace con el h, esto es f de x0 más h menos f de x0 partido en h. Pero había una forma alternativa que está anotada en las diapos que vimos la semana pasada. También se puede escribir como límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 partido en x menos x0. La derivada por definición también se puede calcular así, sin el h, como un x tendiendo a x0. Se puede hacer, ¿ya? Es otra forma alternativa de calcular la derivada por definición. Y esta forma es la que vamos a usar. ¿Ya? Entonces aquí, ahora sí empezamos la demostración. Sea g, entonces la función f de x menos f de x0 partido en x menos x0 menos la derivada en x0. Esa va a ser mi función g. Entonces, claramente, si yo calculo el límite de la g, cuando x tiende a x0, si yo calculo este límite, me va a quedar el límite de eso, que es la derivada, ¿ya? Menos esa constante, que es la derivada en x0. Se restan y me da 0. ¿Ya? El límite de esta función g es 0. ¿Ya? Pero si despejo el f de x en esa, y pongámosle aquí, esta es la ecuación asterisco. En esa expresión, si despejo el f de x, me queda así. F de x es igual a, me va a quedar g por x menos x0 más f' en x0 por x menos x0. Y todo esto más f de x0. ¿Ya? Si yo de acá, de esta expresión que está aquí, de esa, yo despejo el f de x, que está aquí, paso todo lo demás al lado izquierdo, me va a quedar esa expresión que está abajo. ¿Ya? Esa es mi f de x. ¿Ya? Y si le calculo límite, y aquí voy a bajar un poquito nomás, le calculo límite cuando x tiende a x0, entonces me va a quedar que el límite de mi f de x, cuando x tiende a x0, es el límite de esto, ¿ya? Pero el g, ya vimos que el límite da 0. Así que 0 por 0 acá. 0. Aquí da 0. Después en el otro, tengo una constante y tengo una función lineal. ¿Cuánto da el límite cuando x tiende a x0? Perdón, puse a 0. Cuando x tiende a x0, de ese también da 0. ¿Ya? Y en el final es una constante, es f de x0. Así que lo logré. Concluí que el límite cuando x tiende a x0 de mi f de x es efectivamente f de x0.
Por lo tanto, la función es continua. Por lo tanto, f es continua en x0. Lo logré. ¿Ya? Así que, como el x0 estaba elegido como cualquier punto que estaba en el intervalo, entonces continúa en todo el intervalo. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica. Por eso que si f es derivable, existe la derivada. Nos permitía acá escribir esta expresión que está acá. Es derivable, así que existen esos números, esas derivadas. ¿Ya? Y gracias a eso pude demostrar que la función era continua en cualquier x0 del intervalo. ¿Ya? Así que en adelante, si en algún enunciado a ustedes les dan que la función es derivable en un intervalo, automáticamente es continua, lo que es muy bueno. ¿Ya? ¿Por qué era necesario ver este teorema antes de seguir con el teorema del valor medio? Porque en el siguiente teorema, a partir del teorema del valor medio, tenemos el siguiente corolario, que es conclusión. Dice, si f' de x es 0 para todo x en un intervalo, entonces la función es constante en el intervalo. ¿Ya? Dos cosas. Nosotros tenemos al revés el teorema, ya lo sabemos. Si la función es constante, yo la derivo y me da 0. Acá lo que estamos tratando de concluir es que la única función que yo la derivo y me da 0 es la función constante. Si la derivada me da 0, necesariamente es una función constante. No hay otra. No hay otro tipo de función que todavía no hemos visto donde la derivada me dé 0. Tiene que ser esta. ¿Ok? Eso es lo que queremos comprobar a partir del teorema del valor medio. ¿Ya? Y por eso necesitaba el teorema anterior, porque el teorema del valor medio necesita continuidad y necesita... eh, perdón, acá tengo un pequeño error. Aquí, esto tiene que ser ahí, con un corchete cerrado, perdón. Eh, entonces, aquí voy a tener toda la hipótesis del teorema del valor medio. Entonces, demostrémoslo. Entonces, primero, dice que la f' es igual a 0 en todo el intervalo. Entonces, f es derivable, porque la derivada me da 0. F es derivable. Para el teorema del valor intermedio, me basta con que sea derivable en el intervalo cerrado. Con eso es suficiente. Pero también, como es derivable, f es continua. F es continua en el intervalo cerrado. Porque es derivable. Si es derivable, vimos en el paso anterior, en el teorema anterior, que la función es continua. ¿Ya? Entonces puedo ocupar el teorema del valor intermedio. Entonces, por el teorema del valor intermedio, ¿sí? Existe un C adentro del intervalo donde eh, eh, sí, donde f' en C, que deberíamos hacerlo con cualquier par de puntos. Sí, vamos a hacer, perdón, un pequeño detalle. No vamos a aplicar el teorema del valor intermedio en el AB, lo vamos a hacer en cualquier par de puntos que están entre medio. Ahí va a quedar más claro, Creo que me estaba saltando esa parte. Vamos a hacerlo así. Sean x1 y x2 que estén en el intervalo, que estén adentro. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo ahora es aplicar el teorema del valor intermedio, pero para el intervalo x1 hasta x2. Eso es. Ahí sí, ahí sí. Entonces f es derivable entre medio, del x1 hasta el x2, y es continua entre medio, porque lo es en el AB. ¿Ya? Si lo es ahí, entonces le pasa lo mismo en cualquier subintervalo, lo que está dentro. ¿Ya? Acá tengo el AB, y entre medio entonces hay dos puntos x1 y x2. Y pasa lo mismo. Ya si considero ese intervalo, como está contenido en el otro, también la función es derivable y es continua ahí. Entonces, por el teorema del valor intermedio, ahora sí, pero aplicado a ese intervalo,
existe un C donde la derivada en C me da f de x2 menos f de x1 partido en x2 menos x1. ¿Ok? Eso, pero la derivada es 0. Entonces, acá tengo un 0. ¿Ok? ¿Y cuándo me da 0? Cuando esa fracción, ¿cuándo me va a dar 0? Cuando el f de x2 sea igual al f de x1. Y como elegí el x1 y el x2, cualquier punto que está entre medio del intervalo, entonces eso le va a pasar a todas las constantes que estén adentro del intervalo, a todos los valores x1 y x2. Esto es para todo x1, x2 que están en el intervalo, adentro. Entonces la función es constante, pues vale lo mismo siempre. No importa cuáles sean los pares de puntos que elija, va a valer lo mismo siempre. ¿Ya? Por lo tanto, f es constante. A ver. ¿Ya? Ahí está la demostración. Esa es. La idea es que elegí ese x1 y x2, cualquier par de puntos que están adentro, y llegué por el teorema del valor medio a que se cumplía esta igualdad, pero la derivada da 0, por hipótesis. Ahí lo tenemos. Entonces, necesariamente f de x2 es igual a f de x1 para cualquier par de valores que estén entre medio. O sea, siempre vale lo mismo. ¿Ya? Así que f es constante. ¿Ok? Así que aquí comprobamos que las únicas funciones donde la derivada me da 0 son las funciones constantes. No hay otra. Por más que nos falten funciones donde encontrar la derivada, no hay otra donde me dé 0. Eso. Y finalmente, ya como llegando al final, tenemos un corolario 2, donde vamos a usar el anterior. Dice, demuestra que si yo tengo dos funciones que tienen la misma derivada, ¿ya? Entonces esas funciones difieren en una constante. O sea, esto es lo mismo que escribir f menos g igual a c. O sea, la diferencia entre las dos funciones es una constante. Esto va a ser vital para el próximo curso, cuando empiecen a integrar. ¿Ya? Pero por ahora va a ser como un ejercicio más, como un corolario más. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, voy a inventar. Si usted tiene la x cubo, ¿sí? Y usted la deriva, esa me da 3x cuadrado. ¿Sí? Pero si usted tiene la x cubo más 1 y usted la deriva, esa también me da 3x cuadrado. ¿Ya? Entonces, esas son las dos funciones, por ejemplo, donde yo las derivo y me dan iguales. Y aquí se ve, ¿por qué dan iguales? Porque difieren en una constante. Eso es lo que está pasando. Acá el teorema me asegura que es la única opción, ¿sí? La única forma de que yo tenga dos funciones que tienen la misma derivada es que una de ellas tenga una constante adicional, ¿ya? Con respecto a la otra. No puede ser que yo tenga funciones distintas, no sé, x cubo, y aquí ponga, no sé, un seno de no sé qué cosa, no sé, y la derive y me dé la misma derivada. No, eso no va a pasar. ¿Ya? No va a pasar por más exótica que sea la función. ¿Ya? Para que sean iguales, para que tengan iguales derivadas, tienen que diferir en una constante. ¿Ya? Veamos por qué. Entonces acá vamos a demostrar. Veamos por qué. Ya, entonces vamos a definimos h, perdón, h de x igual a la diferencia entre el f y el g. Vamos a definir eso. Entonces, la derivo. ¿Qué sería entonces h'? Sería f' menos g'. Por propiedades de la derivada se puede separar en esa recta. Ah, ya, pero f' y g' son iguales. Entonces, h' es 0. ¿Ya? ¿Y cuáles son las únicas funciones donde la derivada es 0? Ya lo vimos en el teorema anterior. Las únicas funciones donde la derivada es 0 son las funciones constantes. Entonces, necesariamente, h es una constante. ¿Ya? Una constante real. Listo, pues lo demostré. Quiere decir que c, era la función h, es lo mismo que f de x menos g de x,
y entonces f de x es lo mismo que g de x más c, con c constante. Y lo logré. ¿Ok? Entonces, de aquí en adelante, las únicas funciones que tienen igual derivada son aquellas que difieren en una constante. Si la derivada de seno me da coseno, ¿cuál es otra función donde también su derivada me da coseno? Bueno, seno de x más, no sé, pi cuartos. ¿Ya? Eso también me da coseno. O seno de x más 1. También me da coseno. Ya son las únicas funciones donde la derivada me da igual. Tengo que aumentarla en una constante o restarle una constante, da lo mismo. ¿Ok? Eso. ¿Hay alguna duda con esto, con cómo se leen estos dos corolarios? Son re importantes en general, ¿ya? Derivadas igual cero, las únicas funciones que hacen eso son las constantes, y eh, dos funciones que tengan la misma derivada, necesariamente una es la misma que la otra, pero está agregada una constante. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿No? Ya, pasemos a los últimos y con esto cerramos. Solamente lo voy a mostrar, ya hemos hecho hartas demostraciones medias densas. Vamos a ir con un último corolario. Entonces ya vimos que por estos corolarios, yo sé qué pasa cuando la función tiene derivada igual cero. ¿Ya? Si tiene derivada igual cero en todo el rato, entonces la función es constante. Cuando la derivada da cero en un punto, significa que la tangente es horizontal. ¿Ya? Pero acá me van a hablar ahora, para cerrar este tema, qué pasa cuando la derivada es positiva y qué pasa cuando la derivada es negativa. Si la derivada es positiva para todo x, entonces f es estrictamente creciente dentro de ese intervalo. ¿Ya? Y si fuera negativa, entonces es estrictamente decreciente dentro del intervalo. La idea es que sea positiva o negativa en todos los puntos del intervalo. ¿Ya? La idea de esto se puede ver en un gráfico, es muy sencillo. Eh, si yo tengo una función, vamos a dibujar las dos al tiro. Más allá de la demostración, si yo tengo una función así, pongamos una función creciente. Ah, mala idea. Ahí. Esa función, una función estrictamente creciente. ¿Ya? Si la derivada es, eh, si la derivada es positiva, aquí, por ejemplo, todos los puntitos que están acá, yo le calculo su derivada y tienen pendiente positiva. Si de hecho acaba creciendo la derivada incluso. ¿Ya? Acuérdense que pendiente positiva significa que usted tiene el eje X y la recta corta el eje X en un ángulo agudo. Eso significa tener derivada positiva. Perdón, pendiente positiva. Si la pendiente es negativa, va al revés. ¿Ya? Y si uno se para en cualquier punto acá y yo trazo la recta tangente, me quedan puras pendientes positivas. Y en ese caso la función es creciente. Es estrictamente creciente. En ningún punto la derivada es cero. ¿Ya? De hecho, vamos a escribirlo así. F es estrictamente creciente. ¿Ya? Y el caso contrario. Caso contrario. Si yo ahora tengo que en cada puntito, ahora la pendiente es negativa, va para el otro lado, ¿sí? Esa recta tangente tiene pendiente negativa, como lo que está dibujado acá abajo. ¿Ya? Eh, entonces la función ahora es estrictamente decreciente. F es estrictamente decreciente. ¿Ya? Así que funciona súper bien. Si la derivada es cero es porque, ya lo vimos hace un rato en el teorema de Rolle, si la derivada es cero es porque ahí tengo una derivada, un punto donde hay cambio de crecimiento, ¿sí? Donde la función subió y después bajó. Y ahí en ese puntito la derivada es cero, tiene tangente horizontal.
Ya, va a ser súper importante para lo que vamos a ver en unas clases más adelante. ¿Ya? Eso. Y bueno, acá está la demostración, pero la verdad es que con el entendimiento que les mostré acá, creo que es suficiente. ¿Ya? Ahora, la demostración es por el teorema del valor medio. Es simplemente, es lo mismo, la misma historia. Hay un punto C donde la derivada me da eso. eh, entonces, como es positiva, ¿ya? ¿Cómo hago que esta fracción sea positiva? Porque el f de x2 es más grande que el f de x1. Entonces me queda que la función es creciente. ¿Ya? Seguir el teorema del valor medio nomás y analizar el signo de esa fracción. Es solo eso. ¿Ya? Es positivo en este caso. Si para la decreciente es lo mismo. ¿Ya? Eso. Eso, muchachos. Con esto estamos cerrando. ¿Ya? Esta materia en esta clase es bien densa porque son teoremas asociados a las derivadas. Ya en la próxima clase vamos a volver a derivar propiamente tal. Vamos a estar buscando entonces otras formas de derivación para cuando me presentan ciertas curvas. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. También nos vamos a meter con las inversas y de ahí empieza el análisis donde vamos a retomar esto, como los signos de la derivada, y vamos a analizar gráficos. Ya, una materia que en general es súper entrete, es bastante, eh, nos da bastante información y ya nos estamos acercando al final del curso con esa materia. ¿Ok? Listo, chicos, que estén súper bien. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense Muchas mucho, profe. Que tengan- Igual, que estén Chao, bien. profe. Profe, hasta luego.